terminar con una minicomedia en varios actos que se llama La mujer de... puntos suspensivos, de Estela Manalo. Situaos, son los años 50. El banco de un parque, hay dos niños. Ya habéis un traje de niña, con trenzas, con lazos, calcetines blancos, zapatos de charol, muy cursi. Lleva gafas oscuras, muy oscuras, y un libro en las manos. Va cojeando la niña. Él lleva un traje de marinerito clásico, pantalón corto, gorra de plato, con un lazo y una gran pelota de goma de colores en la mano. Ella va leyendo mientras anda despacito y cojea ostensiblemente. Se para y observa el buen día que hace. Llena de aire los pulmones y sonríe de felicidad. Vuelve a su librito y se dirige al banco y se sienta y se coloca, como todas las niñas, muy bien el vestidito. Al poco rato llega él, botando la pelota de vez en cuando y haciendo un poco el indio, ¿no? Cuando se ve a la niña, él se queda como parado, extasiado ante aquella niña y se acerca poco a poco a ella, como disimulando. Ella hace como que no le ve, pero sigue leyendo con el rabillo del ojo así. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Que digo que si quieres jugar conmigo. Mi mamá me ha dicho que no hable con extraños. Yo no soy un extraño, yo soy un niño. ¿A que los niños no pueden ser extraños? No, los niños son niños y juegan. Toma, te dejo mi pelota. ¡Ay, que me la dejas de verdad! Pues claro. ¡Ay, es una pelota muy bonita! ¿Qué te pasa en la pierna que cojeas? Nada, que tuve polio de pequeña. Ah. ¿Y te duele? No, ya no. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matildita. ¡Ay, qué nombre tan bonito! ¿Y tú? Yo me llamo Arturo. ¡Ah, pues Arturo es nombre de rey! Oye, ¿cuántos años tienes? 12. ¿Y tú? Yo tengo 10, los acabo de cumplir. Anda, yo también. ¿Cuándo es tu cumple? El 2 de mayo. ¡Oh, qué suerte! Hemos nacido el mismo día. ¡Ay, mira tú, qué casualidad! Eso quiere decir que tenemos que ser amigos para siempre. Bueno, es que mi mamá dice... Yo a mi mamá ni caso. Yo digo que sí a todo y luego hago lo que me da la gana. A ver por qué no podemos ser amigos tú y yo. Pues no sé, yo no sé. ¿Lo ves? Pues es una tontería hacer caso a las madres. ¿Quieres un chupachups? Arturo busca algo en el bolsillo y saca un chupachups grandísimo. Ella lo mira muy interesada. ¿De qué es? De fresa. ¡Ay, son mis preferidos! Toma, es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti, que no tengo más. ¡Ay, muchas gracias! La niña empieza a pelar el chupachups y de repente se para. No, que no lo quiero, que no. ¿Por qué? Porque solo tienes ese. No importa. Yo prefiero que te lo comas tú. Bueno, nos lo comemos a medias. ¿De verdad, Matildita? ¿Y tu madre? No, si tú ya no eres un extraño, desde hoy seré sus amigos, venga, nos sentamos. Le da un lametón al caramelo y se lo ofrece al niño que lo está mirando totalmente embobado. El niño se acerca a ella cada vez más. Lo que tú digas. Se sientan y van chupando simultáneamente el chupachups, con las caras muy juntas. Escena segunda, los personajes, los mismos, pero 20 años más tarde. Son jovencitos, pero ya un poco rancios. Qué buen día hace, ¿verdad, Matilde? Ay, sí, un día maravilloso. Mira cómo pían los pajaritos. Que son felices de vernos tan enamorados. Parece como si cantaran para nosotros. Y arrullan nuestro amor. Ay, ¿por qué no nos sentamos un ratito en el banco, Arturito mío? Como quieras, pichoncito. Antes de sentarse, Arturo observa con exagerado detenimiento el banco, sujeta el brazo de Matilde para que no se siente. Espera un momento, que está lleno de caquitas. Saca del bolsillo así un pañuelo blanquísimo y planchadísimo, lo desdobla, limpia la zona donde ella va a sentarse, luego la suya. Después mira el pañuelo con asco, pero lo dobla y se lo mete en el bolsillo. Claro, cariño, es que los pajaritos también. También, cariño, también.
Se sientan muy juntos. Él toma la mano de la chica y trata de pasarle el brazo sobre los hombros y ella se revuelve. Que no, Arturo, que no, que ya sabes que a mí no me gustan estas confianzas. Perdona, cariño, yo solo pretendía apoyar amorosamente mi mano sobre tu hombro. Claro, pero se empieza por ahí y luego a saber lo que me vas a pedir. Te juro, Matildita, que mi amor es por ti de lo más puro, ¿eh? Jamás haría nada que no me pidieras. Porque te quiero tanto, cariño. Que cuando te tengo cerca siento una especie de corriente eléctrica que me recorre todo el cuerpo. ¿No te pasa a ti lo mismo? Pues no me toques. A ver si te va a dar calambre. Qué graciosa eres, cariño. Tú siempre con tus salidas. Uy, que me tienes muy loco. Y Arturo, deja de tomarte tantas confianzas. Hija, que hace ya 20 años que somos novios. Sí, pero ya sabes que mi mamá me ha dicho... No, ya estamos con tu madre. Oye, no sé lo que te pasa con la pobre mamá, No, ¿eh? no, que siempre la tienes en la boca. Que si mi madre esto, que si mi madre lo otro, que... Como si yo no contase para nada. Pero claro que cuentas, cariño. Pero mamá tiene razón. Hoy le dejas un poquito, mañana otro poquito, y luego te va a pedir más y más. Y cuando haya conseguido eso, si te he visto, no me acuerdo. Que no, Matildita mía, que no, que mi amor por ti está por encima de todo y aunque me dieras eso, jamás iba a dejar de amarte. Bueno, creo que te querría mucho más. Pues ni lo sueñes, Arturo, porque hasta que no nos casemos nada de nada. Porque yo voy a llegar al matrimonio virgen y pura y como Dios manda, ya lo sabes. Si tú lo dices... Bueno, si lo dice tu madre... Escena tercera. Los mismos, pero 30 años más tarde. Estamos ya en la boda. En la boda sí se van a casar. Matilde tiene un traje de novia que no puedo lograr describirlo, de cómo es el traje de novia. Él también viste de traje de novio, pero tampoco voy a describirlo porque es completamente horrible.